Iconografías gráficas del metro de la CDMX. Historia y significado de las iconografías gráficas de la línea 6 del metro de la CDMX. La línea 6 del metro de la CDMX tiene una longitud de 13.947 metros totales, de los cuales 11.434 metros son para el servicio y 2.513 metros son utilizados para las maniobras. Cuenta con un total de 11 estaciones, de las cuales 4 son de correspondencia, 2 de ellas son terminales y 7 estaciones más que únicamente son de paso. El 21 de diciembre de 1983 es inaugurado el tramo El Rosario a Instituto del Petróleo, con lo cual son inauguradas 7 estaciones del metro, con las estaciones El Rosario, Tesosomoc, Azcapotzalco, Ferrería, Norte 45, Vallejo e Instituto del Petróleo. Y para esa fecha son inaugurados 9.264 metros de servicio. Posteriormente, el 8 de julio de 1986 es inaugurado el tramo Instituto del Petróleo Martín Carrera, con las estaciones Lindavista, Basílica, La Villa y Martín Carrera, con lo cual son inaugurados 4.683 metros más de servicio, para un acumulado total de 13.947 metros de servicio para la línea 6 del metro de la CDMX. Estación El Rosario. La imagen gráfica de la estación está representada por las cuentas de un rosario, el cual sirve para practicar la oración. La estación toma su nombre de una antigua hacienda llamada así y de una calle de inmediaciones cercanas del mismo nombre. En el siglo XVI, la orden de los jesuitas tenía una gran extensión de tierras cercanas a Azcapotzalco, donde levantaron un monasterio y una iglesia que pusieron bajo la advocación de la Virgen del Rosario, y es así como se le conoce a ese rumbo. Cuando los jesuitas fueron expulsados de México en el año de 1767, muchos ricos mineros adquirieron algunas de esas propiedades, y fue Pedro Romero de Terreros, primer conde marqués de San Cristóbal y San Francisco, quien obtuvo ese gran latifundio de El Rosario, convirtiéndolo en una hacienda. Posteriormente, el lugar es fraccionado y ahora constituye un gran conjunto habitacional. Estación Tesosomoc. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta del busto del rey Tesosomoc. La estación está ubicada en las cercanías de la colonia Tesosomoc, en la delegación Azcapotzalco, de donde toma su nombre, y donde también en sus cercanías existe una avenida y un parque con este nombre. Tesosomoc nace en Azcapotzalco en 1427 y gobierna durante 80 años. Tuvo como tributarios a los aztecas y sometió al señorío de Texcoco. A la muerte de Aculhua, quien gobernaba a los tepanecas, o sea,
a los de Azcapotzalco, sube al trono su hijo Tezosomoc, demostrando desde el principio ser como su padre, ambicioso, astuto y desalmado. Durante su reinado comete infinidad de injusticias con su pueblo. Es cruel, intrigante y traicionero con sus enemigos. Sin embargo, y a pesar de todo, se hizo viejo en el trono y gobierna hasta llegar a la senectud. Estuvo tanto tiempo al frente de su reino que, según cuentan las crónicas, despachaba los asuntos de estado en un cesto lleno de algodón. Aún así, siempre se mostró lúcido, pero excesivamente cruel e implacable. Estación Azcapotzalco. La imagen gráfica de la estación está representada por una hormiga. Azcapotzalco significa lugar de hormigas. Este espacio se forma con dos grupos étnicos, los otomíes y los teotihuacanos. Los chichimecas llegaron a la náhuac mucho antes que arribaran los aztecas. Venían comandados por el cacique llamado Xolotl. Para establecerse, aprovecharon los restos del destruido reino de los toltecas. Años después arribaron a este lugar unas tribus que venían precisamente del mismo lugar de donde procedía Xolotl, quien los recibe con gran simpatía, ya que eran de su mismo linaje, y aprovechan el suceso para casar a sus dos hijas con dos jefes de estas tribus. A Cuetlazochintli la casa con Aculhua y le dio como dote la población y el señorío de Azcapotzalco. Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba formaron una triple alianza para así acabar con Azcapotzalco. Con ello, este último reino se derrumba. Su gente, la poca que sobrevivió, queda en calidad de esclava de los tres reinos. Estación Ferrería Arena, Ciudad de México. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de la Arena Ciudad de México, la cual es un recinto de espectáculos con capacidad para más de 22,000 espectadores. La construcción de la Arena Ciudad de México dio inicio el 18 de marzo del año 2009. Recinto ubicado al norte de la Ciudad de México. El terreno donde está ubicada ahora la Arena Ciudad de México pertenecía al antiguo rastro de la Hacienda Ferrería, el cual tiene una extensión de 8 hectáreas. Para su construcción se utilizaron 5,000 toneladas de acero estructural, 25,000 toneladas de acero reforzado y 100,000 metros cúbicos de concreto. El área total de construcción es de 225,000 metros cuadrados. Su altura es
de 45 metros. Cuenta con 2 helipuertos, estacionamiento para 5,000 vehículos y 124 suites de lujo. El recinto se inauguró el 24 de febrero del año 2012. Esta zona, ubicada al norte de la Ciudad de México, históricamente se caracterizaba por sus espacios más abiertos y de importancia industrial relevante. A partir de que los colonizadores españoles trajeron al Nuevo Mundo el conocimiento del tratamiento del hierro, se conoció la ferrería. Estos establecimientos industriales comenzaron a utilizar los yacimientos minerales para el tratamiento del hierro y fueron instalados en los lugares en donde existían yacimientos de este mineral, así como bosques cercanos para elaborar el carbón vegetal. La estación de carga de los ferrocarriles nacionales de México, así como el rastro de la Ciudad de México, se encontraban en terrenos muy amplios de la antigua Hacienda Ferrería. El antiguo símbolo de la estación Ferrería hacía referencia al ganado y a los rastros de la capital, que estaban estratégicamente ubicados cerca de alguna estación de carga ferrocarrilera. 9 meses después de la inauguración de la Arena Ciudad de México, se renombró la estación Ferrería por el nombre de Ferrería Arena Ciudad de México. Estación Norte 45. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de la Rosa de los Vientos, la cual representa los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, así como otros 28 puntos intermedios. La avenida Norte 45 forma parte de la colonia industrial Vallejo y debe su nombre a la cercanía de una avenida llamada así. En esta colonia, las calles y las avenidas que van en sentido horizontal llevan el nombre de un rumbo norte, entre las cuales está Norte 45, misma que se inicia en la Calzada Vallejo por el norte y llega a unirse con la calle Ceilán en el sur. De la misma manera, las calles y avenidas que van en sentido perpendicular a las anteriores llevan también el nombre de otro rumbo, el poniente, lo que dio motivo a que el símbolo de esta estación sea una rosa de los vientos, la cual no es más que un círculo que tiene marcados a su alrededor los 32 rumbos en que se divide la vuelta entera del horizonte, tomando como base los 4 principales que son norte, sur, este y oeste. Estación Vallejo. La imagen gráfica de la estación está representada por una silueta de una fábrica. La estación
toma su nombre de la colonia industrial Vallejo, que, a su vez, toma su nombre de la calle Vallejo, la cual es nombrada así en honor al general Ángel Vallejo. El general Ángel Vallejo nace en 1869. Entra al colegio militar el 15 de enero de 1887. Terminando sus estudios, obtiene el grado de teniente de Estado Mayor, posteriormente el de coronel. Con este desempeñó el cargo de subjefe de Departamento de Caballería de la Secretaría de Guerra y Marina. Ocupó el puesto de director de la Escuela Militar de Aspirantes ubicada en Tlalpan. Los acontecimientos de la Decena Trágica dieron como resultado el levantamiento de Venustiano Carranza. El gobierno constitucionalista provisional decidió crear una escuela militar, por lo que se designó al general brigadier de Estado Mayor Ángel Vallejo fundara la Academia de Estado Mayor, llamada así temporalmente. Después se le dio el nombre de Colegio Militar. Vallejo es actualmente una de las zonas industriales más importantes de la CDMX, localizada al norponiente de la ciudad y cuyo nombre fue tomado para identificar a la estación. Estación Instituto del Petróleo. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de un pozo de extracción petrolera. El Instituto del Petróleo es un organismo público descentralizado del gobierno federal. Fue creado el 23 de agosto de 1965 por la necesidad de estar al día en materia tecnológica, de relacionar los planes educativos con la política de empleo, de conocimientos técnicos y una más alta capacitación obrera, así como por la necesidad de incrementar la técnica relacionada con el desarrollo de las industrias petrolera, petroquímica básica, petroquímica derivada y química. Sus objetivos fundamentales son crear programas de investigación científica básica y aplicada, formar investigadores, desarrollar tecnologías aplicables a la técnica petrolera y capacitar personal en todos los niveles. En los años 80 inicia la descentralización de sus actividades y se construye el Parque Industrial La Reforma, que ahora alberga importantes laboratorios. Estación Lindavista. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta del templo de San Cayetano Apóstol. Su nombre deriva de San Gaetano de Thiene, de quien se dice nació el 7 de agosto de 1480 en Vicenza, Italia, y, aunque algunos estudiosos ponen en duda el día y mes de su nacimiento, no sucede lo mismo con sus actos, entre los cuales sobresalen la creación de dos asociaciones, la primera
llamada Cofradía del Amor Divino, y la segunda, Congregación de los Teatinos. Lindavista es una colonia al norte de la Ciudad de México. Antes de la llegada de los conquistadores por tierras americanas, el espacio que hoy ocupa la colonia Lindavista era el antiguo señorío denominado Zacacalcos del Código Santa Isabel Tola. Según un plano de principios del siglo XVIII del ramo de tierras y ejidos del archivo del ex ayuntamiento de la Ciudad de México, esas tierras pertenecieron a la familia Montes de Oca, con profundas raíces en Azcapotzalco. Durante la colonia estuvo comunicado con la villa de Guadalupe por un camino pintoresco. Era el paso obligado de cargadores indígenas y se podía disfrutar de escenas exóticas como las contenidas en un libro ilustrado por algún viajero. Estación Deportivo 18 de marzo. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de un jugador de pelota de la era prehispánica. La estación fue inaugurada el 1 de diciembre de 1979 y originalmente se llamaba Estación Basílica. Es hasta 1998 que se le cambia el nombre de Basílica por el nombre actual Deportivo 18 de marzo. En 1943, el Sindicato Único de Trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal pidió, en su congreso anual, a las autoridades la custodia del Deportivo, consiguiendo su objetivo. El Deportivo tenía una extensa superficie, con alberca, gimnasio, duela, canchas de tenis, frontón, frontenis, campos de béisbol, arquería, áreas verdes, canchas de fútbol y oficinas. Estación La Villa Basílica. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de la Virgen de Guadalupe y la Basílica. Antes de la conquista existía cerca de Tenochtitlán un lugar llamado Pepeaquilla, donde había un teocalli, el cual era un templo indígena en el que los antiguos mexicas adoraban a Tonatzin, la madre de los dioses. Años después, el teocalli fue destruido, así como la imagen de la diosa, según se cuenta. En esos lugares, a principios del siglo XVI, se le apareció la Virgen de Guadalupe a un indígena llamado Juan Diego. Estos sucesos tuvieron lugar del 9 al 12 de diciembre del año 1531, precisamente 10 años después de haberse consumado la conquista. Basílica es el nombre que se le dio al templo en el que se encuentra desde hace más de 400 años la tilma del indígena Juan Diego, en la que se grabó la imagen de la Virgen de Guadalupe. La primera basílica se construye de 1695 a 1709 por el arquitecto Pedro
de Arrieta. Estación Martín Carrera. La imagen gráfica de la estación está representada por el busto del general Martín Carrera. La estación toma su nombre de la avenida y colonia Martín Carrera en la que se encuentra. Todas las calles de dicha colonia llevan nombres de militares mexicanos. Martín Carrera Sabat, quien nació en la ciudad de Puebla el 20 de diciembre de 1806, fue un político y militar mexicano, general de división y el 22º presidente de México, en calidad de interino durante 29 días en 1855. Se incorpora al ejército virreinal desde los 9 años de edad. A los 12 años ya era militar de grado. En 1829, el presidente Vicente Guerrero lo ascendió a teniente coronel de la plana mayor facultativa. En 1831 fue nombrado comandante militar de la Ciudadela. Fue ascendido a coronel en 1833 y en 1840 vuelve a ser ascendido a general brigadier. En 1842 formó parte de la Junta Militar que formó las bases legislativas constitucionales. Fue miembro de la Junta Nacional Legislativa en 1843. En 1844 es electo por un periodo de 2 años como senador de la República y al terminar su periodo vuelve a ser electo por otro periodo más. El 9 de agosto de 1847, en la lucha contra los norteamericanos, fue nombrado director general de artillería, luego a general de división en 1853. Muere como civil en su casa el 22 de abril de 1871.